Electrólisis de una disolución de iodouro de potasio. El objetivo de esta práctica es el estudio de las reacciones de reducción y de oxidación, es decir, los procesos redox que se producen en la electrólisis de una disolución acuosa de iodouro de potasio. Asimismo, se estudiarán algunas reacciones típicas de reducción del yodo molecular. La electrólisis consiste en provocar una reacción química no espontánea mediante la aplicación de una corriente eléctrica. El iodouro de potasio disuelto en agua se encuentra ionizado en aniones iodouro y cationes potasio, según indica la ecuación. Al aplicar una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos, se produce la reacción en la que se transforman los aniones iodouro en yodo molecular y el agua se descompone en hidrógeno gaseoso e iones hidroxilo. Materiales y reactivos. Tubo en forma de U. 2 barras de grafito, que son los electrodos inertes donde se produce el intercambio de electrones. Cada barra de grafito lleva un tapón de goma. La barra que actuará como ánodo lleva una conexión roja y la que actuará como cátodo una conexión negra. Transformador de corriente continua de 12 voltios. Amperímetro y cables de conexión. Soporte y pinza. Algodón. Vasos de 100 mililitros. Gradilla con 4 tubos de ensayo y varilla de vidrio. Los reactivos preparados son: para la electrólisis, disolución 1 molar de iodouro de potasio y para el estudio de las reacciones, disolución de fenolftaleína. Disolución de bisulfito de sodio. Disolución de sulfito de sodio. Disolución de hidróxido de sodio. Disolución de sulfato de hierro 2. Montaje de la celda electrolítica. La celda electrolítica se monta en el tubo en forma de U. En primer lugar, para separar las cámaras anódica y catódica, se coloca un tapón de algodón en el centro del tubo con la ayuda de la varilla. Se sujeta el tubo en el soporte con la pinza. A continuación, se llenan las 2 ramas del tubo con la disolución de iodouro de potasio hasta el nivel marcado. Se colocan los electrodos. El montaje de la celda electrolítica se realizará según el siguiente esquema. La salida positiva de la fuente de alimentación se conectará al electrodo que actuará como ánodo con el cable rojo. La salida negativa de la fuente de alimentación irá al electrodo que actuará como cátodo y entre medias se conectará en serie un multímetro para medir la intensidad de corriente. Según este esquema, unimos con el cable rojo la fuente de alimentación al ánodo. El cable negro va desde la fuente a la entrada común del multímetro. Se cierra el circuito con el cable amarillo que va desde la salida 10 ADC del multímetro hasta el cátodo. Se selecciona en el multímetro la escala 10 amperios. Una vez hechas las conexiones, se conecta la fuente de alimentación a la red. E inmediatamente después de cerrar el circuito, se observa el desprendimiento de burbujas de hidrógeno en el cátodo y la formación de yodo rojo en el ánodo, que se disuelve en el medio. Hacia el electrodo conectado al polo positivo
se dirigen los iones ioduro que ceden su electrón a la barra de grafito, produciéndose la oxidación del ioduro a yodo. Este electrodo actúa, por tanto, como ánodo. Simultáneamente, hacia el electrodo positivo se dirigen los protones del agua y tiene lugar la transferencia de electrones desde el electrodo al protón. Es decir, se produce la reacción de reducción a hidrógeno y consecuentemente la disolución acuosa se enriquece en iones hidroxilo. Para evitar que el hidrógeno gaseoso formado en el cátodo origine sobrepresión en el tubo en U, en el tapón de goma que sujeta al electrodo se ha practicado una abertura que permite la salida del gas. Hay que hacer notar que el hidrógeno forma mezclas explosivas con el oxígeno del aire. Sin embargo, en este caso, al ser muy pequeña la masa gaseosa desprendida, no hay riesgos. La reacción global es la suma de las dos semirreacciones que se producen en los electrodos: la oxidación de yoduro a yodo molecular en el ánodo y la reducción de los protones en el cátodo. Los iones potasio de la disolución de yoduro de potasio son cationes espectadores y no intervienen en el proceso. Se anota el valor de la intensidad de corriente que se utilizará para calcular la cantidad de yodo formado y la resistencia de la celda. Se mantiene la electrolisis durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos se desconecta la fuente de alimentación y se desmonta la celda. Se vierten las disoluciones anódica y catódica en sendos vasos de 100 mililitros. Al añadir unas gotas de fenolftaleína sobre la disolución catódica, aparece coloración rosa, que nos indica el carácter básico de la disolución. Estudio de las reacciones del yodo molecular. Para la realización de los ensayos de reactividad del yodo, se diluye al doble de su volumen la disolución anódica añadiendo agua. A continuación, se introducen aproximadamente 2 mililitros de esta disolución en 4 tubos de ensayo. En el primer tubo se añadirán unas gotas de disolución de bisulfito de sodio. En el segundo, unas gotas de sulfito de sodio. En el tercero, de hidróxido de sodio. Y en el cuarto, de sulfato de hierro 2. Y se observará si se produce decoloración. Al añadir las gotas de bisulfito a la disolución roja de yodo, desaparece el color, lo que indica que se ha producido una reacción espontánea en la que desaparece el yodo molecular. La reacción que tiene lugar corresponde a la reducción del yodo a yoduro, que es incoloro. Esta reducción está provocada por la oxidación del bisulfito a tetrationato, que también es incoloro. Al añadir las gotas de sulfito a la disolución roja de yodo, también desaparece el color rojo del yodo. La reacción espontánea en la que desaparece el yodo molecular para formar yoduro, en este caso es provocada por la oxidación del sulfito a sulfato.
Al añadir las gotas de hidróxido de sodio a la disolución roja de yodo, también desaparece el color rojo del yodo, quedando una ligera tonalidad amarilla. En la reacción espontánea que se ha producido, parte del yodo molecular se reduce formando yoduro y otra parte se oxida formando yodato. Estas reacciones simultáneas de reducción y oxidación de una misma sustancia se denominan de dismutación. La coloración ligeramente amarilla es indicativa de que se ha alcanzado un equilibrio en el que la concentración de yodo molecular no es insignificante. En el último tubo, al adicionar las gotas de sulfato a la disolución roja de yodo, esta mantiene su color, observándose solo un cambio de intensidad del color debido al efecto de dilución. En este caso no se produce ninguna reacción espontánea, lo que se puede justificar a partir de los potenciales de reducción de las distintas especies en la disolución.